que nos ha concedido, donde el propósito ha sido uno: conocer más a Cristo, ¿verdad? Y para eso siempre le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, ¿sí? Porque Él es el que revela. Terminamos nosotros la semana pasada de hablar un poco acerca de Cristo como el profeta. Vimos algunas características, algunos mensajes que Él está dando como profeta a la iglesia. Sin embargo, quedaron por ahí pendientes unos pasajes que se los voy a mencionar, porque vimos que principalmente el mensaje del profeta era amonestar, llamar al arrepentimiento, y los profetas siempre decían: si accedes a ese arrepentimiento, habrá una gran restauración, porque Dios siempre restaura. Pero también decía a veces que si no se arrepentían, pues tenía que venir, en el caso de Israel, pues el trato del Señor, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios es que siempre llamaba y siempre llama al arrepentimiento el Señor. Nos está amonestando. Ahí en el mensaje de las 7 iglesias, era un mensaje para arrepentimiento, no era un mensaje para destruir o no. Era, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Nos da la oportunidad. Para que haya una siempre restauración. Porque Cristo lo que quiere es edificar a su iglesia. Él no quiere derribar a su iglesia, Él quiere edificar a su iglesia. Ahora, nada más para mencionarles, así mencionadamente, nada más así lo digo, Cristo como profeta también está trayendo un mensaje a las naciones gentiles, a las naciones en general. Recordarán ustedes que hubo un profeta, y de hecho creo que fue el único, que no le profetizó directamente al pueblo de Dios, sino a una nación gentil, y fue el profeta Jonás. Ese nada más el Señor lo envió a una nación gentil que era Nínive. Él no le, aunque hizo alguna labor, sí hizo alguna labor ahí en Israel, seguramente también profética, pero lo que el Señor nos deja escrito es un mensaje a una nación gentil. Y yo les quiero decir que el Señor también está llamando a las naciones a través de su profeta, que es Cristo. El mensaje ahí de Jonás 3 del 1 al 10, yo creo que ahí está la manifestación y el mensaje que Cristo está trayendo a las naciones del mundo, a las naciones gentiles. ¿Cuál es? Arrepentimiento. Decía Jonás, de aquí a 3 días Nínive será destruida. ¿Lo recuerdan? Pero aquella nación se arrepintió y Dios la perdonó, hermanos. Gloria a Dios. Dice que se arrepintieron hombres, mujeres, chicos, grandes, y hasta se pusieron a ayunar. Y hasta a los animales pusieron a ayunar, hermano. Y el Señor fue propicio y los perdonó. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sí también se está manifestando como profeta a las naciones, trayendo un mensaje de arrepentimiento. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que, ¿qué, hermanos? Todos procedamos al arrepentimiento. Y por último, algo que también sí se manifiesta en el ministerio profético de Cristo es lo relacionado con declarar con anticipación acontecimientos futuros. Profetizar. Sí hay una parte del ministerio profético de Cristo relacionado con este aspecto. Porque un día lo buscaron sus discípulos y le dijeron: ¿cuándo será el fin? Y Él les empieza a decir: mira, rumores de guerra, todavía no es el fin, pero y luego ya empieza a decir, sobre todo Mateo 24, léanlo. Sí llega un punto donde Él dice: pero cuando vean ustedes la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, y ahí lean todo ese pasaje y van a ver que Él sí declara acontecimientos futuros como profeta que es. Sí hay un aspecto de eso, hermano. No, creo que no lo podríamos dejar suelto por ahí, sino que por lo menos hacer mención y que el Señor siga revelando más en este sentido. En este sentido, hermanos. Que sí hay una diferencia en lo que es el don de profecía, que el don de profecía es principalmente para edificación, exhortación y
consolación. Pero ese es otro tema. El tema que sí es para esta mañana es Cristo el Evangelista, hermanos. Vamos allá al bosquejo y vamos a considerar en esta mañana entonces a Cristo como el Evangelista. Y aprovechando que se habla de evangelista, les recuerdo que un día Pablo le dijo a Timoteo: haz obra. ¿De qué, hermanos? Evangelista. Insisto en esto. Sabiendo que Timoteo primeramente tenía el llamamiento sobre su vida, sobre todo pastoral. Pero de ahí aprendimos un principio, que Cristo hace obra en su cuerpo. Hay los hermanos que tienen el llamamiento en particular, específico a uno de los ministerios, pero el Señor también a través de su cuerpo hace obra profética, obra pastoral y ahora también obra evangelística, hermanos. Y que el Señor nos llene de Cristo su evangelista. Les puse unas definiciones ahí bastante sencillas referente a lo que quiere decir la palabra evangelio. Porque estamos hablando del evangelista, y yo les puse ahí una definición que dice: la palabra evangelio viene del griego evangelión, y yo nada más quisiera que vieran las definiciones principales de esta palabra, que simple y sencillamente quiere decir un mensajero. Un mensajero que anuncia una buena noticia, que anuncia reconciliación, que anuncia la paz, que anuncia las buenas nuevas, y así sucesivamente, hermanos. Esto porque probablemente no vamos a encontrar una definición o una palabra que diga Cristo el Evangelista. Sin embargo, a través de su obra está implícito que Cristo es el Evangelista. ¿Me doy a entender, hermanos? La vez pasada sí vivimos que la palabra decía Cristo el Apóstol, ¿verdad? La vez pasada vimos que decía que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, o sea, el Espíritu profético. Sí vamos a leer en las Escrituras en Juan 10 que dice: yo soy el buen pastor, por ejemplo. Y ahí se está hablando directamente. Pero no vamos a encontrar, insisto, en esta cuestión de que exista un pasaje que diga Cristo evangelista. Pero lo vemos, hermano, implícitamente en toda su obra, ¿verdad? Y uno de esos pasajes es Efesios capítulo 2 del verso 16 al 17, que yo quisiera que pasáramos en primer lugar a este punto, y yo quiero que hablemos un poquito acerca del mensaje del evangelista, que está 100% ligado a lo que ya les mencioné hace un momento. En primer lugar, hermanos, ese mensaje, quiero que veamos algunos pasajes del libro de Efesios capítulo 2 del 11 al 17, porque aquí hay algunas cuestiones que son importantes recordar. Miren, ese mensaje de reconciliación, esa buena noticia, esa paz, hermanos. Observen: por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Simple y sencillamente, y en otras palabras, eso quiere decir que antes no éramos pueblo de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, para ser pueblo de Dios, tenías que practicar el pacto de la circuncisión allá con Abraham. Ese pacto, ¿se acuerdan que le dijo, hermano? No éramos pueblo, básicamente. Pero gracias a Dios que a través del evangelista, Él nos hizo pueblo. Pueblo suyo, hermanos. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Oh, hermano. Qué triste etapa de nuestra vida cuando anduvimos sin Cristo, ¿verdad, hermanos? Qué triste etapa de nuestra vida, hermano, que yo ni quiero volver a esos años ni acordarme, hermano. ¿Cómo andaba yo sin Cristo? Ni ganas me dan de acordarme, hermano, de cómo yo andaba viviendo en esa tristeza, en ese vacío, en esa soledad, hermano, en esos pecados. Oh, hermano, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Miren, hermanos, sin esperanza. ¿Y sin qué? Y sin Dios en el mundo. O sea, no teníamos nada, hermano. Nada.
Pero ahora, gracias Señor, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre. Es decir, esa sangre, hermano, muerte y resurrección. Se pagó un precio, hermano, un precio muy alto, un precio de sangre. Verso 14, pero Él es nuestra paz. Gracias, Señor, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno y un solo hombre, haciendo la paz. Miren el 16. Y mediante la cruz reconciliar. Fíjense, hermanos, por eso yo les decía que esa definición de la palabra evangelio es reconciliar, hermanos. Amén. Paz, haciendo la paz con Dios, reconciliarnos con Dios, con ambos, con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando entre ellas las enemistades. Y vino. Eso está tremendo, hermano, el 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Eso es evangelio, hermano. Buenas nuevas de paz con Dios. Eso es evangelio, hermanos. Que tú y yo volvamos a tener una paz con Dios. Así como al principio, por medio de Cristo. No de las buenas obras, no de los actos, es por medio del sacrificio de Jesús. Pero observen, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estabas ¿qué? Cerca. Ahora, allí está, yo nada más quería que vieran el mensaje. El mensaje de Cristo el evangelista es un mensaje de paz con Dios, de reconciliación con Dios, de perdón de pecados, y todo por medio de la sangre de Jesús, de su muerte y resurrección. Pero hay un verso en el 17, yo quiero que vean aquí que se dice que anunció las buenas de paz a dos tipos de auditorio. En el 17 dice que le anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban ¿qué, hermanos? Pero también a los que estaban ¿qué? Y entonces hay dos auditorios. Y la pregunta sería, a ver, ayúdenme un poco, ¿quiénes eran los que estaban lejos? ¿Los qué? Sí, amén. Entonces, ¿y quién eran los que estaban cerca? ¿Quién? A ver, otra vez. Los que estaban, eran ¿Los qué, hermanos? eran los que, o sea, los que estaban cerca Sí. de Cristo. De Dios. De Dios, pues eran los fariseos, no los que escriban, los que estaban en la iglesia. Ahí va, muy bien. ¿Sí? Están en la ley. Los que están en la ley. ¿Estamos de acuerdo que ese era el pueblo de Israel? Sí. Pueblo judío. La hermana dice los fariseos, que obviamente era el pueblo de Israel. Entonces Cristo, hermanos, vino y anunció el mensaje evangelístico a los que estábamos lejos, o sea que por naturaleza éramos gentiles. Más adelante lean Efesios y dice que estábamos sin Dios, sin esperanza. Bueno, lo leímos, ¿verdad? Ajenos a los pactos. O sea, lejos, hermano, en todo sentido. Pero los que estaban cerca era ese pueblo que el Señor había rescatado desde hace mucho tiempo, que era el pueblo de Israel, y que en cierta manera ellos estaban cerca porque Dios se les había revelado, aunque se habían, ahora sí que revelado en todo el Antiguo Testamento. Pero el Señor los seguía considerando como que era un pueblo cercano a Él. Pero de todas formas y de todas maneras, ocupaban el Evangelio de Jesucristo. Lo ocuparon, hermano. Entonces, Cristo el Evangelista hoy en día, hermano, hoy en día, que ahora, ya lo leímos, ahora ya no, el Señor ha creado un solo hombre, lo acabamos de leer, ¿verdad? A los gentiles los injertó, a las ramas naturales, al olivo silvestre, ahí todo Romanos 10 y 11 dice que nosotros siendo
silvestre nos injertó en la vid, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ahí está el nuevo pueblo. ¿Sí? Ahora, a partir de ese punto, yo les quiero decir entonces que nuestro Señor Jesucristo y su ministerio, mis amados hermanos, se está manifestando hoy en día así. A los que están en esta forma, a los que ya han sido hechos cercanos, pero ahora también hay un pueblo que sigue estando lejos. ¿Verdad? Así es. ¿Me voy a entender, hermanos? Y entonces, yo quisiera que fuéramos a lo segundo, porque entonces eso quiere decir que el ministerio de evangelista es eso, a los que están cerca, a los que están lejos. A los que están cerca, a los que están lejos. ¿Ok, hermanos? Cristo viene a nuestras vidas, nos perdona, nos restaura, pero yo no sé si ustedes en alguna manera o en algún momento han reconocido o les pasó, y si no, qué bueno, hermano, que a pesar de que el Señor ya nos había perdonado, rescatado, de pronto vino una circunstancia espiritual a nuestras vidas y ahora realmente nos encontramos pues lejos otra vez. ¿Cuánto pueblo no hay? Así, hablándolo como lo hablamos, platicando, y de repente alguien dice, no, hermano, ando alejado de Dios. ¿Verdad, hermanos? O acá decimos, no, ese hermano se alejó. O no, anda alejado. ¿Verdad? O no, ya no anda con el Señor, se alejó. O que de pronto nos encontramos platicando con un amigo, con un hermano, con una persona, compañero de trabajo, y nos testifican, fíjate que yo en algún tiempo estuve cerca, pero ahora estoy apartado. Yo les quiero decir algo, hermanos, que el ministerio de Cristo como evangelista quiere alcanzar a aquellos que un día estuvieron cerca, pero que ahora están lejos. Amén. Y quiere alcanzar también a los que están lejos. Pero primeramente ahora vamos a ver algo, hermanos, que el ministerio evangelístico primeramente es para los que un día estuvieron cerca y ahora están lejos. O sea, el ministerio del evangelista es un ministerio primeramente provisto por Dios para su pueblo. Amén. Para su pueblo. Y también para el mundo perdido, hermanos. Porque yo preguntaba, ¿de qué manera entonces el evangelista cumple la función de que todos seamos edificados? Ahí lo que leímos en Efesios 4:11. Dice que los 5 ministerios son de edificación para la iglesia. Cristo a través de esos 5 ministerios. Y es que, insisto, ese ministerio de evangelista es primeramente para la iglesia, porque la palabra es clara y dice que el que no suple primeramente para los de su casa, o primeramente es la casa, hermanos, primeramente es la casa. ¿No voy a entender? Y ahora cobra sentido muchas veces. Ahorita les digo esto. Porque una vez un hermano nos decía, hermano, ¿para qué hacemos tantas campañas? Si finalmente los que llenan las campañas son los mismos cristianos. O sea, se hace la campaña, asisten 100 y 5 son inconversos. Y el otro 90%, 95% son puros cristianos. Y traemos un evangelista, que Cristo se manifiesta como evangelista, pero parece una reunión de domingo, porque la mayoría son cristianos. Y a veces, hermano, ha pasado que ni inconversos van puros cristianos. Pero no sé si también han podido notar, hermano, que a pesar de que pasa esa circunstancia, los que son ministrados en esa circunstancia es el pueblo de Dios. ¿Cuántos de nosotros no se han reconciliado en una campaña siendo que ya habíamos sido alcanzados por Dios? ¿Me doy a entender? Que ya éramos salvos, pero que éramos hechos cerca, pero que por alguna razón nos alejamos, y en una campaña el Señor nos volvió a alcanzar, digamos, ya no alcanzar salvíficamente, pero nos volvió a restaurar o a hablar. Siendo que ese evento, ese día era, pero resulta que
ningún inconverso fue. Y los que se reconciliaron fueron los que ya habían sido reconciliados. Y es que, hermano, eso está en el orden de Dios, porque el ministerio del evangelista primeramente es para la casa, hermano. Aunque también, obviamente, para el mundo perdido. Ahora, déjenme, les pongo fundamento a esto que les estoy mencionando. Y vamos a leer, por ejemplo, Mateo capítulo 10:5. 10:5, hermanos. Vamos a leer dos pasajes. Nada más con estos dos pasajes. Finalmente el de Mateo 28 ya lo conocen, o lo conocemos mayormente. Y miren lo que dice aquí Mateo 10:5. Fíjense, hermanos, fíjense muy bien. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles, ¿qué? No vayáis. ¿Qué está pasando ahí? Si los más necesitados son los gentiles, ¿no? Pero ahora Jesús les dice: a los gentiles no vayan. ¿Qué está pasando, Señor? Y en ciudades samaritanos, ¿qué? Oh. Pero entonces los samaritanos también necesitan, Señor. Pero dice, en esta ocasión no vayan a ellos. Gentiles, pero gentiles, hermano, como tú y yo anduvimos. Los samaritanos, yo les digo, hermanos, aquellos que son medios. Porque la samaritana sabía bastante de religión, hermano. Ahí no le empieza a decir: no, nuestros padres dijeron que en el monte Gerizim. Era una semi-conversa, hermano. Era una semi. O sea, esos samaritanos es gente, hermano, que los agarró tal vez una secta, que los agarró tal vez una ideología relacionada con Dios, con Cristo, no sé. Y tienen el conocimiento, pero no han nacido de nuevo. ¿Me voy a entender? Amén. Son samaritanos, hermanos, porque hablan religión. Son probablemente los hermanos o las hermanas que andan ahí de dos en dos tocando la puerta los sábados por la mañana y repartiendo la revista. O los hermanos que andan ahí de dos en dos, esas personas que traen ahí bagaje religioso, pero que les hace falta sacar el agua de vida que es Cristo, hermano. Pero el asunto que el Señor les dice: a esos no vayan. Sino que les dice en el 10, miren en el 10:6, sino id. Este id es el primer id de Jesús. En el Evangelio de Mateo, bueno, en todo el Evangelio, hay dos id. Este es el primero. El segundo es cuando él dice: id por todo el mundo. Ese es el segundo, pero este es el primero. Y el primer id, miren a dónde los envía él, hermano. Sino id antes, ¿a qué? A las ovejas perdidas de la casa de... O sea, hermanos, estos son gente que son ovejas ya de la casa, ya del redil, pero que ahora su situación espiritual dice que están perdidas. Y verdad que hemos conocido así mucha gente, hermana, gente que reconocemos que son ovejas, pero que hoy en día están perdidos. Están fuera del redil. Circunstancias, muchas. Pero no se acuerdan que él un día dijo que él iba con sus ovejas y dejó las 99 por ir por una. ¿Y qué es lo que él hace, hermano? La va y la trae otra vez ¿a qué? Al redil. ¿Verdad, hermanos? O sea, el Señor no dice: no, bueno, ya sabía que se iba a apartar, ya sabía que no iba a permanecer, esa oveja, yo sabía que no se había convertido, yo sabía que iba a volver al mundo. Él no dice eso, hermano. Él ama a sus ovejas, él cuida a sus ovejas, él está interesado en sus ovejas. Y lo que hace es que deja las 99 que por lo pronto están en el redil y se va por la que está perdida y la trae, hermano. Pero él está indicando algo, que vayamos
Antes, hermanos, ¿a dónde? A esas ovejas. Hermanos, si en esta semana, si reconocemos alguna oveja perdida, alguna oveja que se ha perdido, hermano, pídele al Señor, pidámosle al Señor que nos llene de Cristo para ir por esa oveja perdida. Puede ser tu familiar, puede ser tu hermano, puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser tu primo, puede ser la oveja que se sentaba los domingos ahí en un lado tuyo. Pero miren cómo nuestro Señor no las desampara, sino que va por ellas. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, porque Él no deja desamparada a la perdida. Él va, hermano, por ella. Pero ya es casa, ya es oveja. En el 7, yo aquí es donde el Señor me llama mucho aquí la atención, hermano, porque lo que les dice, y yendo, predicad. Miren lo que se le da de predicar a las ovejas perdidas, hermanos. ¿Qué? El reino de los cielos se ha acercado. Pero les dice, lo que a mí me llama la atención es que no les dice enseñar. ¿Les dice qué? Predicar. Y el asunto es que se han perdido. Es como si les tenemos que repredicar el evangelio. Aunque el evangelio ya se les dio, se les sembró, genuinamente nacieron de nuevo. Es como que nuevamente el evangelista les recuerda lo tocante a su reino. Y ya voy a empezar con las tareas. Estudien lo referente al reino. Nosotros los domingos estuvimos estudiando lo que era necesario para entrar al reino. Ya les dije la semana pasada. Hermano, nos quedamos impresionados porque son un montón de cosas que a veces pasamos por alto. Pero el punto aquí es que es como si el Señor les dice otra vez, predíquenles. Aunque ya está predicado el evangelio, es como que nuevamente, hermano, acuérdate que Él murió por tus pecados, hermano. No les decimos eso, hermano. Pues reconcíliate con Dios. Es el tiempo hoy de la reconciliación nuevamente. Si te has apartado, si te has alejado, otra vez que venga esa reconciliación con Dios. Amén. Pero esto es a las ovejas perdidas, no es a las ovejas del mundo, es a las ovejas perdidas. Por eso el ministerio de evangelista es primeramente a los que están cerca, pero también a los que están. Ahora, el 8, hermano, a mí me llama la atención la condición espiritual en la que se pueden encontrar estas ovejas perdidas. ¿Sí? Miren la condición espiritual, detenidamente, hermanos. Sanad enfermos. Pero esto no es en el contexto del mundo, es en el contexto de las ovejas perdidas. Sanad enfermos. Hermanos, alejados de Dios nos vamos a enfermar. La condición. Gente que un día Dios la sanó y se vuelve a enfermar, hermano. Y mientras estuvo fiel al Señor, mientras estuvo la cobertura del Señor ahí, mientras estuvo sirviendo al Señor, la sanidad del Señor fluía, mantenida, sostenida. Pero, hermanos, se aparta, retrocede y nos volvemos a encontrar en la misma situación en la que estuvieron. Con un corazón enfermo, con una mente enferma, con un cuerpo enfermo, con un matrimonio otra vez enfermo, con una relación con sus hijos otra vez enferma. Sanad enfermos. Limpiad leprosos. La lepra, un tipo de pecado. La lepra es un tipo de pecado. Oh, hermanos, miren esto. Resucitad muertos. Tal vez no ahí pero sí o no, hemos experimentado que cuando nos apartamos de Dios, ¿cómo viene a entrar la muerte espiritual otra vez, hermano? ¿Sí o no? Nos volvemos a sentir, hermano, vuelve a entrar la muerte espiritual, hermano. Y a mí me llama bastante la atención cuando el hijo pródigo se perdió y se fue al mundo. Cuando el padre lo restaura, dice algo bien interesante, dice, mi hijo muerto era. Ahí lo pueden leernos, Lucas 17, si no mal recuerdo. Lucas 15, gracias. Pero ahí el padre le dice, mi hijo muerto era, pero no se murió.
¿Verdad que no vemos que se haya muerto? Pero al haber estado alejado de la casa del Padre, murió, hermano. Pastor, Sí, hermano. y aún yo creo que la palabra no se equivoca y mi Dios menos, ¿verdad? No se equivoca porque es palabra de Él, ¿verdad? Habla acerca de los que están lejos y los que están cerca. Pero por ejemplo, yo puedo estar aquí en la iglesia y aunque yo esté aquí en la iglesia, si no tengo comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, estoy lejos. Aunque yo esté aquí en la iglesia. Entonces, yo puedo estar enfermo aunque yo esté aquí en la iglesia. Y aunque yo esté aquí en la iglesia, puedo estar leproso, puedo estar muerto. Entonces, ahí dependemos mucho de la comunión con Dios, aunque estemos aquí, podemos estar lejos. Exactamente. Y es que el hijo pródigo, el mayor también era un hijo pródigo porque estaba, cuando empezó a reclamarle al padre también. Como adentro. Estaba ahí adentro, siendo yo, o sea, él estaba adentro, pero era un hijo pródigo al final de cuentas también. O sea, el asunto es que los dos estaban en la casa, pero en una condición espiritual. Y de hecho dice que no quería entrar, o sea, estaba No quería entrar. O sea, no quería entrar. El padre le rogó que entrara. Por eso se enojó cuando volvió el hermano. Y en Lucas 15, no sé si bien, en Lucas 15 habla de, ya comentaste de la oveja perdida, ya comentaste el hijo pródigo, pero referente a lo que dice el hermano Andrés. Lucas 15 habla nada más 3 parábolas, la primera es la oveja perdida y la última es el hijo pródigo, pero la parábola que está en medio habla de la moneda perdida, y la moneda perdida se perdió en la casa. Amén, hermano. En la casa hay monedas perdidas. Gloria a Dios. Por eso dice que cuando la mujer la encontró, les dijo, gozados. Sí. Entonces, fíjense, hermanos, aún aquí puedo llevar una vida dominical, venir, pero realmente estar perdido en la casa. Estar perdido en la casa. Y hermanos, ustedes van a ser enviados a ministrar mucho pueblo a veces en estas circunstancias. Por eso necesitamos ser llenos de Cristo, hermano. Para que si en algo yo me he perdido, Señor, ayúdame. Y también de lo que hagas en mí, permite que ahora hacerlo a través de mí. Gloria a Dios, hermanos. Pero miren, una última cosa que dice ahí. Resucitad muertos. ¿Y qué dice la última cosa? Echad fuera de gracia recibiste. Echad fuera, ¿qué, hermanos? De demonios. Y ahí se abre un campo también, como hemos visto. Gente que un día fue liberada, hermano, por las circunstancias donde nos metimos andando sin Cristo. Viene ese retroceso y la palabra lo dice, que hay veces que se puede decir, va y toma 7 espíritus peores. ¿Verdad que sí lo dice? Sí. Y dice que si haya la casa barrida, si haya la casa, ¿cómo, hermanos? No dice que va y toma 7. Es Mateo 12, hermanos. Hermanos, la situación pues está complicada hoy en día en el pueblo de Dios. Al punto donde hemos, les digo, también tenido un poco de experiencia en este sentido, donde nos hemos encontrado que misma gente que había sido liberada de esos demonios, porque ahí dice, pues la casa ya no está llena de Cristo, no está llena del Espíritu Santo, y va y toma 7 espíritus, ¿qué? Peores. Y el Señor vuelve a visitar esas vidas y ahora están como con una atadura 7 veces más fuerte. Digamos, si era un hermano que antes, una persona que había, imagínense, sido liberado de una adicción, de una depresión, no quisiera yo sonar duro o en una forma insensible, pero es una realidad, hermano. Gente que un día se deprimía un día y ahora, después de los 7 días, está mal. Pero porque ahora es una oveja que se ha perdido en la casa
o se fue del redil y anda como el hijo pródigo. Pero bendito el Señor, que Él sigue teniendo misericordia de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, hermano. Isaías 61:1. Ese es otro pasaje típico, hermanos. Típico, pero que primeramente está hablando de la condición del pueblo de Israel. Miren, el Espíritu del Señor está sobre mí, Cristo, porque me ungió Jehová. Miren lo que dice el Isaías 61:1. ¿Me ha enviado a qué? Buenas nuevas. ¿A quiénes, hermanos? Pero, mis hermanos, estos abatidos, está hablando el contexto, puramente el contexto, está hablando del pueblo de Dios. Estos no eran los abatidos del mundo, eran los abatidos del pueblo, hermano. De verdad, por contexto, hermano. Aquí no está hablando de los inconversos. Está hablando del propio pueblo. Entonces también hay pueblo abatido. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos, hermano. Aquellos cautivos que un día fueron cautivos y que ahora otra vez están cautivos. Y a los presos apertura. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza de Dios nuestro. A consolar a todos. A ordenar que a los afligidos del mundo, no, a los afligidos de dónde, hermanos, por eso les digo, de la casa de Sión, no dice del mundo, se les dé, ¿qué, hermanos? Manto de alegría en lugar de espíritu, ¿qué? Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria, ¿qué? Restauración, hermano. Entonces yo lo único que quiero decirles, hermanos, que ese ministerio evangelístico de Cristo está muy enfocado a este pueblo con estas características. De hecho, la mayoría de las cartas pastorales, hermano, fíjense, al último. Y no es que queramos nomás estar hablando de nosotros, pero un día hicimos un estudio ahí en la congregación y nos dimos cuenta que al final de la mayoría de las cartas pastorales, todos los que escribieron cartas pastorales, Pedro, Pablo, Judas, Santiago, fíjense, van a tener un pequeño apartado dedicado a la gente que está perdida o que está extraviada, o sea, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si las estudian se van a dar cuenta. La carta de los hebreos también dice, si hay entre nosotros cojos, si hay entre vosotros, decida a los de manos caídas, decida a los rodillas paralizadas, y ahí los empieza a ministrar. En Judas está bien bueno el mensaje, dice, a los que han sido encontrados en pecado, ni te contamines con su ropa. De verdad, estúdienlo en otro momento. Y todas, insisto, por última vez, las cartas pastorales tienen un apartado donde el Señor pide que se ministre a los que se han apartado en una forma o en otra. En una forma o en otra. Ya no tenemos tiempo para ir, pero sería otra tarea. Hermanos, si esta es la condición de mucho pueblo de Dios, imagínense cómo estará el mundo. Si muchas de las veces esta es la condición del pueblo de Dios como ovejas de su prado extraviadas y perdidas, imaginen cómo es el estado espiritual del mundo perdido, hermano. Ahora sí, de los que están plenamente lejos. Oh, mis hermanos, pero yo sí conozco quién puede ser suficiente para cubrir toda esa necesidad. Es nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo Jesús, Señor nuestro, manifestado como el evangelista, aquel que reconcilia, aquel que restaura, aquel que perdona, aquel que sana, aquel que libera.
a través de su Espíritu Santo. Que el Señor, hermanos, ponga esta palabra en nuestro corazón, pero también que el Señor nos dé y nos comparta esa carga, hermano, y nos comparta también ese sentir por aquellos que están lejos, pero por aquellos también que están cerca, mis hermanos. Y aquellos que están cerca pero apartados, y aquellos que también están completamente lejos, mis hermanos.